Bien, amigos, tenemos el placer en nuestro primer espacio estelar de hoy de recibir al jurista Francisco Álvarez. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Uchi, Amelia, a los amigos y amigas televidentes. Tú llegaste ayer. Un poco ronco de madrugada. ¿Ayer en la madrugada o esta madrugada? Esta madrugada. ¿Llegaste? Sí. Oh, pero nosotros estamos en eso de... Un récord de 2 lunes consecutivos en esto. De 2 lunes consecutivos. Sí, de invitados que llegan al aeropuerto. A las 2:30 de la mañana y están aquí a las 6. Bueno, quiero comenzar por el comentario que hicimos hace un ratito. El presidente Leonel Fernández dice en un artículo hoy en el Listín Diario que hay que garantizar un juicio, le voy a decir con su propia palabra, obviamente el respeto al debido proceso, ¿no? Aquí lo tengo. A la legalidad. Sí, dice él que se espera que el órgano judicial actúe, estoy leyendo textualmente, tal como se consagra en los principios fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia, en base al principio de la presunción de inocencia y sujeto al criterio de legalidad de las pruebas. Absoluta imparcialidad e independencia. Puede juzgar el caso Odebrecht la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, con los 3 jueces del partido que le dieron el no al lugar a Félix Bautista y que protegieron a Víctor Díaz Rúa de la investigación de la fiscal del distrito? Yo creo que esa pregunta ya se la respondieron los amigos y amigas que nos ven en este momento. Porque hay todos unos antecedentes. El más cercano, el caso de Félix Bautista, también el del propio Víctor Díaz Rúa, con esos miembros de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero comenzar por lo positivo, diciendo que a mí me merece confianza el magistrado Francisco Ortega Polanco, que sí, está conociendo la medida de coerción. Pero ocurre, hay inclusive rumores de que pretenden sacarlo de juego, como sacaron a Miriam Germán, ¿no? Ocurre que él no va a ser necesariamente el juez de la instrucción que va a conocer la audiencia preliminar. Sí. Lo primero que tenemos que aclarar para los amigos y amigas que nos ven es la situación procesal en que estamos en este momento. Ha habido una gran confusión, mucha gente cree que se trata de una acusación. De hecho, cuando usted toma el documento de la Procuraduría, en cada página dice solicitud de acusación, cuando realmente es una solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejo del caso, ¿no? Realmente todavía no estamos en la fase de audiencia preliminar y de presentación de acusación. Lo que se va a conocer mañana es una medida de coerción que ha pedido el Ministerio Público, y a partir de ahí el Ministerio Público puede seguir investigando. Si la medida de coerción es prisión preventiva, tiene hasta 8 meses adicionales para completar la investigación. Si es otro tipo de medida, tiene hasta 12 meses adicionales. Y eso, pues, la gente está diciendo, ahí están todos. La misma Procuraduría responde eso en su documento. Aunque el procurador dijo que están todos los que son y son todos los que están. Sí, pero, mira, yo creo que es mejor basarse en lo que está por escrito. Sí. En la página 323 de la solicitud, dice, pero de la investigación ya se vislumbra que serán más imputados. Ok. Eso lo dice el documento. Lo que pasa es que está perdido en una página y nadie se ha percatado de ese detalle. Igual que dice también que el Ministerio Público contempla hasta el momento formalizar un gran número de declaraciones testimoniales, porque hasta este momento solamente hay mencionado 4 testigos, todos brasileños. Pero aquí dice que el Ministerio Público tiene pendiente de formalizar un gran número de declaraciones testimoniales a ser obtenidas en territorio nacional y en el exterior, así como la recolección de cientos de piezas documentales de origen nacional e internacional. Oficializar significa que parte de eso... Que todavía no están en ese documento. Pero que probablemente ya se ha levantado, ¿no? Obviamente, que está en el proceso de investigación y van a surgir muchos otros documentos que todavía el Ministerio Público no tiene en sus manos, imagino yo. Ahora, tú decías de ese artículo de Leonel Fernández, que cuando yo lo vi esta mañana temprano, lo primero que hice fue alegrarme, porque es que con un caso de esta naturaleza nadie puede permanecer callado. Y el presidente Fernández parecía que estaba fuera, no del país, sino del planeta.
Sí. igual que el presidente Medina. Sí. Entonces, Igual que el PRM. igual que el PRM, absolutamente. Y cuando vi el artículo digo, bueno, excelente, es hora de que comience a fijar sus posiciones. Tengo que admitir que me fui indignando en la medida que fui leyendo el artículo. Porque sí, claro, habla de toda la historia de corrupción del planeta. Sí. Y como tú bien señalaste, hasta del caso de fútbol, pero no menciona qué pasó en el caso de fútbol. Ajá. Todos los sometimientos que Exacto. hubo, las destituciones que hubo, las Sí. consecuencias que hubo. Exacto. Y muchos de los casos que menciona, él menciona la corrupción, pero no la consecuencia. Y aquí lo que estamos diciendo es que ha habido siempre corrupción acompañada de una impunidad total. Entonces comencemos a eliminar la impunidad y ustedes verán cómo se va a ir reduciendo la corrupción. El caso bancario del 2003, los fraudes bancarios en República Dominicana. Es verdad que ahora ocurrió el caso Peravia, ¿no? Pero nos dieron un descansito. ¿Por qué? Porque esos casos eran cíclicos. Y del momento que hubo consecuencias con personas que fueron a la cárcel, pues se reduce, obviamente, la corrupción, en ese caso en el ámbito privado. Pero él mismo dio indultos. Pero mira, tú sabes lo que más me indignó de ese artículo de Leonel Fernández hoy por la mañana, que él menciona todas las leyes que se aprobaron durante los gobiernos del PLD, Sí. incluyendo el artículo 146, creo, de la Constitución, que proscribe la corrupción. Sí. Y cuando yo leía eso, decía, ¿y dónde está la voluntad política que usted debió Sí. aportar para que se aplicaran esos textos? Exacto. O sea, durante 12 años que gobernó este país. Dice, yo hice las leyes, estaban ahí. Sí, pero nunca aportó. Estaban escritas sobre el papel. Sí, lo mismo que Danilo Medina ahora con el Sí. tema de la observación al Código Penal. Yo lo Sí. observé. Sí. Y después lo derrotaron sus propios compañeros de partido, sus Sí. senadores y sus diputados que le dieron la reelección. Su Congreso. Lo derrotó. ¿O fue que no aportó la voluntad política que tenía que aportar? Pues yo creo que el presidente Medina, el presidente Fernández y el presidente Hipólito Mejía en su momento nunca aportaron la voluntad política que es indispensable Exacto. para que se apliquen las leyes en materia de corrupción. Como la aportan para otras cosas, como para modificaciones de la Constitución en Sí, 15 días. exacto. Ahora, Pancho, me imagino, como veo, que te has leído el documento presentado por el Ministerio Público, que es la presentación para la solicitud de la medida de coerción. Quisiera tu análisis general con relación a lo que ahí se muestra, sobre todo después de que empiezan a salir comunicados como el de Temístocles Montaz, alegando que se habla de un enriquecimiento ilícito donde le atribuyen un salario que no es el real. Está la posibilidad de que haya unos depósitos de Roberto Rodríguez que no son como dice el Ministerio Público. Pero en términos generales, ¿qué te parece ese documento y qué has podido encontrar? Bueno, lo primero, para terminar la idea anterior, que no quiero que se me quede, Okay. yo decía que el presidente Fernández tenía que hablar, habló, escribió, el presidente Medina tenía que hacerlo. El presidente Fernández no podía dejar de referirse. Durante sus gobiernos, se pagaron 27 millones de dólares a Ángel Rondón. Y el presidente Y Medina, fue cuando se firmaron más contratos. pero el presidente Medina tampoco puede quedarse callado. Exacto. Porque ustedes saben cuánto se pagó durante su gobierno. Cuando más dinero se pagó. 54 millones, el doble del dinero Sí. pagado durante los gobiernos de Leonel Fernández se pagó en los gobiernos de Danilo Medina. Bajo Leonel Fernández se firmó la mayor cantidad de contratos. Bajo Danilo Medina, la mayor cantidad de dinero, aunque en pocos contratos. Entonces, obviamente que esos son temas que los obligan a ellos. Igual que el presidente Hipólito Mejía, que yo estoy esperando también sus declaraciones y no aparece con respecto a este tema. Sí, porque ha habido ya declaraciones de varios políticos relevantes de cada una de estas organizaciones, pero faltan la de estos líderes. Ahora, Mira, el expediente. Con respecto a... que no es un expediente. Al documento. Al documento. Si ese fuera el expediente, tuviéramos problemas. Sí. Pero ese no es el expediente. Ese es una solicitud de medida de coerción. Y en mi opinión, sí, que hay errores. Sí, hay errores. Pero tiene los elementos suficientes para sustentar el objeto de ese documento. ¿Cuál es el objeto? Es un doble objeto. Ese documento persigue medida de coerción, ha pedido 18 meses de prisión preventiva para los imputados y persigue que se declare el caso complejo. Ese es el doble objeto de ese documento. Y en mi opinión,
aquí no se trata de presentar una acusación y de presentar todas las pruebas de la acusación. Basta con que el Ministerio Público demuestre causa probable, es decir, que pudieran ser responsables esos imputados, pudiera considerarse que pudieran ser culpables. O sea, no que son culpables, sino que hay elementos que permiten razonablemente deducir que pudieran serlo. Que permiten averiguarlo. Que vale la pena continuar investigando para determinar Sí. si eso es así o no. Exacto. Okay. Entonces, eso para aquello de que los abogados de los imputados han pedido hasta el último papelito Sí. para una medida, una audiencia de medida de coerción. Ustedes lo han visto. Lo que Lo quiere ha visto el país. Lo que quiere es que le adelanten cuáles son las armas que tiene el Ministerio Público. Claro, pero lo ha visto el país. ¿En qué audiencia de medida de coerción de cualquier caso usted, por ejemplo, escuchan testigos? En ninguno. El fiscal se para allí y dice, tenemos testigos que demostrarán A, B, C, D, E. Y puede mencionar los testigos. Y eso es suficiente para poder justificar medida de coerción. Ahora, los 18 meses, la solicitud concreta, porque hay varias medidas de coerción que se pueden solicitar, pero ha pedido la más gravosa, ¿no? 18 meses de medida de coerción. Bueno, sí, recuerden que ahora ha habido modificaciones en el Código Penal. Antes solamente era basado en el arraigo. Ujú. Si tenía arraigo no había prisión preventiva. Sí. Pero eso fue modificado. ¿Para qué? Para incluir, por ejemplo, la gravedad de los hechos. Claro, La gravedad de los hechos puede hacer presumir peligro de fuga. claro. Porque si el hecho es tan grave, eso puede hacer presumir peligro de Claro. fuga. Ahora, ¿hay algún hecho más grave que este en materia de corrupción en la República Dominicana? Este documento del Ministerio Público lo señala, lo tipifica como el caso más grave de corrupción en la historia y de soborno de la República Dominicana. Le pone nombre y apellido. Sí. Y un segundo elemento que justificaría medida de coerción, poner en peligro las pruebas. Ujú. Estas personas, ustedes se imaginan... Ya le dieron suficiente gabela, Pero- 6 meses. pero- Pero, tiene no, y 6 que meses. no hubo allanamiento en el caso de Ángel Rondón, por ejemplo, con esa multiplicidad de empresas que tiene para determinar a dónde fue el dinero, ¿no? Porque ahí viene el otro aspecto. Yo escuchaba el argumento de Amelia de que, y es verdad, este documento hace un énfasis enorme en el tema de las declaraciones patrimoniales. Ujú. Bueno, y es bueno que sea así. ¿Por qué? Es hora de que le prestemos atención a las declaraciones Claro. patrimoniales. ¿Ustedes saben lo que falta allí? Toda persona que tiene ingresos varios, no solamente de un empleo, sino de negocios, tiene la obligación anual de presentar una declaración de ingresos. ¿A dónde? En la Dirección General de Impuestos Internos. En ese documento falta, aunque están las certificaciones de la DGI de los inmuebles que tiene, en fin, pero noté la ausencia de las declaraciones juradas de ingresos. Porque ¿cómo es posible que Víctor Díaz, por ejemplo, pasara de, en el año 2004, presentar una declaración patrimonial como funcionario público de 63 millones, 2 años después apenas, 153 millones, y en 2006, ¿no? Y en el 2008, 4 años a partir de la primera y 2 de la anterior, 414 millones de pesos. Entonces lo que habría que decir, déjame ver las declaraciones juradas, de las declaraciones de ingresos, de impuestos internos, tuya y de tu compañía, para ver si esos ingresos que tú estás incluyendo, esos activos que tú estás incluyendo ahí están justificados por los ingresos que tú tuviste. Porque es verdad, la abogada de Temístocle Montaz, Luz Díaz, que ustedes tuvieron acá la semana Sí. pasada, y que yo anticipo que va a ser una de las sorpresas en este juicio, por su talento. Es abogada. Es abogada, por su talento. Pues ella señaló claramente que hay cómo justificar el tema. En el caso de Temístocle Montaz, con revaluaciones de activos, y efectivamente, me recuerdo cuando Jorge Subero Isa presentó su declaración jurada en el 97, que puso un patrimonio de 1.200.000 pesos, y mucha gente decía, un hombre que ha sido exitoso en el ejercicio profesional. Bueno, lo que pasa es que él puso el valor de su casa a como la adquirió 20 años antes.
porque él no la había vendido, esa era la casa que tenía, no la revalorizó, ¿no? Sino que puso, me costó X hace cantidad de tiempo. Usted siempre puede actualizar el valor de sus activos. Eso es perfectamente legítimo. Y si usted lo actualiza, pues obviamente va a subir, del mercado actual. Al precio del mercado actual va a subir, su patrimonio va a subir exponencialmente. Hay otros errores en la presentación. Por ejemplo, Julio César Valentín se mencionan los Bentley, los Mercedes, y todo el mundo sabe que esos son exoneraciones vendidas, que él vendió y que en consecuencia ya todavía sigue a su nombre en la Dirección General de Impuestos Internos, porque no se pueden traspasar las matrículas por 10 años. Pero qué bueno que salen esas cosas para el tema de en ese sentido. Esa es una de las expresiones más descaradas de la corrupción. Y participación ciudadana. Oficializada. Participación Ciudadana dio una declaración recientemente que pone el dedo sobre la llaga y dice que este caso está demostrando la ausencia total de control. Claro. La ausencia total de control. Ustedes saben que... Por ejemplo, Leonel Fernández en el artículo dice, hicimos la reforma a la ley de declaración de bienes. Sí. ¿Y chequearon alguna declaración? Se evidencia que no. Pero, miren, la Cámara de Cuentas y la DGI está en este momento trabajando en firmar un acuerdo interinstitucional para intercambiarse información. Es decir, la Cámara de Cuentas tiene las declaraciones patrimoniales y la DGI tiene las declaraciones de ingresos. Y miren, y digo yo, qué buena noticia, pero ahora es que lo están haciendo, yo no sé cuántos años después, eso debió haberse hecho hace muchísimo tiempo. Claro. Pero ahora Pancho, se está haciendo. ¿Cuántos acuerdos se han firmado entre las instituciones? ¿Cómo yo me pregunto, y Participación Ciudadana ha hecho varios trabajos sobre el tema de corrupción, ¿cómo es posible que una empresa lograra desarrollar toda esta estructura del 2001 hasta el 2014, según ellos dicen, porque ahí fue cuando estalló el escándalo, ¿no? Sin que Contraloría, compra y contrataciones, Superintendencia de Bancos, Cámara de Cuentas, dijeran algo? Y la segunda pregunta es, ¿puede estar ocurriendo esto con otros concursos? Porque aquí se aprobó, compra y contratación está muy bien valorada, pero esta empresa se sometió a una serie de concursos y mira lo que estamos viendo. Entonces, está cuestionado absolutamente todo en este momento debido a este caso. Y Uchi decía que eran 4 los niveles de corrupción. Te faltó uno. ¿Cuál? Y las adendas. Ah, sí. Y las sobrevaluaciones que venían vía las adendas. Sí, claro. Es el más importante de todos. Exacto, las adendas no hay duda. Ahora, no, las adendas es uno y la sobrevaluación otro, porque las adendas sobrevaloran. Pero esa sobrevaloración se ve clara en el papel ya, no hay que averiguar más nada. Pero las sobrevaloraciones de las obras físicas son espectaculares. Estamos hablando de que la circunvalación de la Romana salió a $6 millones el kilómetro. El kilómetro. Cualquier profesional de la ingeniería que tú le dices eso, se pone la mano en la cabeza y abre los brazos al cielo y dice, ay Dios mío. Y ustedes saben que está también sobre el tapete en este momento, el acuerdo con Odebrecht. ¿Por qué? Yo creo que vine a este mismo programa a explicar que el acuerdo, a mí lo que me preocupaba del acuerdo era que no decía que Odebrecht tenía la información que permitía identificar a cada uno de los sobornados con los detalles de las transacciones, en fin. Sí. Sino que decía que Odebrecht cumple si entrega la información que tiene y no dice qué información tiene. Entonces ahora puede decir Odebrecht, eso era lo que yo tenía. Yo tenía información de que entregué ese dinero a Ángel Rondón y después de ahí para adelante no sabemos más nada. Entonces, las declaraciones de Vasconcelos que sale en el interrogatorio dicen que él no conoce, él menciona nombres, pero dice que no sabía si se le pagaba soborno a toda la gente que él oyó mencionar. Las de Vasconcelos son tan ingenuas como las de Leonel Fernández, en el sentido de, sí, corríamos el riesgo de que el dinero que le estábamos entregando fuera utilizado para soborno. Así es que corríamos el riesgo. Cuando era evidente, igual que Temístocles Montaje, hay que señalarlo, dice, yo recibí dinero para la campaña de Ángel Rondón, eso no está prohibido. Pero yo estoy completamente de acuerdo con la opinión de Uchi, Amelia. Tú ahí no te alineaste completamente en el sentido de que, ¿cuál era la calidad de Ángel Rondón? Conocida
por todos los funcionarios públicos, porque él iba a cabildear los casos de Odebrecht allá. El representante exclusivo. 13 años haciendo, firmó contrato de exclusividad. Inclusive, ahora mismo se pone en duda las obras otorgadas a Impregilo, la empresa italiana. Para la que él trabajaba. Para la que él trabajaba antes. Y que por su buen trabajo allí le valió este contrato exclusivo con Odebrecht. No, lo que me refería, Pancho, y tú que has trabajado casos similares, temas de corrupción, el tema de los bancos, es el vínculo, el reto que tiene el Ministerio Público, ¿no? De establecer el vínculo entre ese dinero otorgado por Rondón como empresario y que se diga así, no, pero es el dinero de Odebrecht. ¿Cómo, no sé, cómo el Ministerio Público, de qué se puede valer el Ministerio Público para decir, este dinero venía de aquí y no de allí? Y que él no diga, no, viene de mis 40 empresas. No, para mí yo lo voy a dividir. Una cosa es la cuestión técnica y otra cosa es lo que realmente ocurre. Y Uchi hizo un juicio correcto desde el punto de vista de lo que realmente está detrás de esto. Nadie puede alegar que Ángel Rondón, en el gobierno, que Ángel Rondón iba como representante de Odebrecht. Todos lo sabían. Ahora, en juicio ya hay que probar y no solamente especular. Eso es lógico, no basta que sea lógico. Eso es que yo me hay refería. que aportar pruebas. Y aquí viene el tema. Ese dinero entró a las cuentas, está detallado en el documento. 82 millones de dólares están detallados, a qué cuentas fueron y de qué compañías. Lo que hay que seguir es la ruta del dinero. Está ahí. No lo han hecho suficientemente. Aquí no evidencia haberlo hecho todavía, pero tienen 8 meses para hacerlo. No, y no tienen por qué ponerlo ahí si lo hicieron tampoco. Y si tienen, sí, hay un tema de estrategia, ¿no? Sí. No necesariamente. Claro, yo sé que todo el mundo inmediatamente duda por los antecedentes que tenemos. Claro. Y yo creo que el procurador está perfectamente consciente de que él está trabajando contracorriente, porque hay una gran desconfianza de la ciudadanía por los antecedentes. Y un aspecto importante, el procurador y su equipo deben saber que van a tener de frente a los mejores abogados de este país en materia penal. Claro. Ellos, los imputados pueden pagar a todas las estrellas una por una. Sin ninguna duda. Eso pueden contratar a Stanton, a Barribón, a Kershaw, a todos lo pueden. Nunca me voy a olvidar de una anécdota en el caso Van Inter, que uno de los abogados del Consejo de Defensa me dijo... A Pujol, a Volker. Estamos del lado equivocado. Y yo le dije, no, estamos del lado correcto, defendiendo a las autoridades en un caso de corrupción, contra los corruptos. Él dijo, no, estamos del lado equivocado, los penalistas tenemos que estar del lado de los culpables, porque esos pagan honorarios más fácilmente y sin temor. Que los inocentes. Pero bueno, de todas maneras, ¿cuál es el aspecto aquí importante a indicar? Que se puede hacer esa investigación. Hay tiempo para hacer esa investigación. Ángel Rondón dice, yo recibí ese dinero como honorarios. Y si me atacan mucho, me desespero y pierdo los estribos. Y un dato relevante. En este documento hay evidencia de que por lo menos una hija del imputado estaba vinculado con el dinero que tenía autorización para firmar en esas cuentas, y un primo. Pero igual que con el caso de Víctor Díaz Rúa, un yerno, y no aparecen. ¿No están? Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Hubo algún tipo de acuerdo, de negociación detrás? ¿Qué significa eso? Porque la verdad es que este caso van a seguir saliendo las informaciones semana tras semana, ya se ha demostrado. Sí. Y por eso tú decías al principio, oye, ¿quién va a conocer este caso? Bueno, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia será la que conocerá el fondo de la acusación si llega hasta allá. Sí. Porque recordemos que en el caso de Félix Bautista no llegó hasta allá. Bueno, no hubo apertura a juicio. Pero ellos decidieron. Sí, hubo un recurso. Decidieron. Hubo un recurso y ciertamente, pero no hubo apertura a juicio, lo que quiero decir. Entonces, ¿quiénes van a hacer? Esa misma Sala Penal, ya sin Miriam Germán, son 5 jueces. Sí. Esther Angelán Casanova, que merece la confianza porque se la ha ganado de todo el mundo, pero entonces hay 3 que son una mayoría, que la población los indica con
razón o sin razón, como personas que tienen un compromiso político. Y estamos hablando de Alejandro Moscoso Segarra, de Fran Soto y de Hirohito Reyes. Entonces, uno dirá, bueno, pero no se van a inhibir. Si no se inhiben, va a ser muy difícil que ese caso prospere. Y ustedes dirán, ¿y si se inhiben? ¿Y si se les recusa y prospera? ¿Y se lo recusan? Entonces hay que buscar para completar la sala jueces de corte de apelación. Pero cuidado, que no vaya a ocurrir como con el caso de Félix Bautista, que tuvieron que ir a Montecristi a buscar a una jueza que tenía una vinculación, porque su esposo era fiscal, sí, con ese mismo litoral. Con el procurador de entonces. Con ese mismo litoral. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que hay suficientes jueces de corte de apelación en materia penal independientes, íntegros, que la ciudadanía les reconoce esas cualidades para poder integrar esa sala en caso de que estos 3 magistrados pues se inhiban. O lo sustituyan. Muchas gracias, Pancho, por aceptar esta invitación a pesar de que estabas del otro lado del mar. Fue un viaje rápido a conocer a mi quinta nieta que nació en Estados Unidos. Te felicito, te felicito. Abuelear es la cosa más buena que existe, te lo dice un abuelo séptuple. Bueno, te voy a alcanzar. Sí, bueno, pues gracias a Francisco.